Dice la palabra del Señor. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Se enojó el hombre, hermano. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Hasta ahí, hermano, siéntese. Tome su asiento. Gloria al Señor. Ajústese sus cinturones porque vamos en un largo viaje. Y yo le aseguro que es un viaje muy lindo. Gloria al Señor. David en Adulam. David en Adulam. Y ¿se recuerdan el domingo que estuvimos hablando, hermano? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Miren, voy a renunciar a ustedes. Elías en la cueva, ¿verdad? En la cueva de Oreo. Gloria al Señor. Y pareciera que yo quise hablar otra vez de cuevas, pero no era ese mi objetivo. Pero cuando sentí, ya cuando estaba preparándole, Dios mío, otro en cuevas aquí. Dios sabe qué tiene para nosotros, amado hermano. Entonces aquí, ahora es David en Adulam, en la cueva de Adulam. Y hermanos, realmente si algo para mí ha sido de impacto en mi vida, es la vida de David. Para mí ha sido por toda mi vida de mucho impacto, de mucho aliento, la vida de este hombre. Y ya teníamos bastante tiempo de no ver lo que es la historia de David. Yo no sé si vamos a seguir ahí, porque hoy en esta mañana después como que estaba pensando, parece que podrían haber otras enseñanzas acá, pero no se lo estoy asegurando por ahora. Lo que sí le digo, que la vida de David ha sido de impacto para mí, ¿verdad? Desde mi juventud. Fueron las historias que yo empecé a ver, a escudriñar en la palabra y me fueron de grande ayuda. Y yo creo que con los jóvenes sí vamos a seguir, vamos a buscar ahí las historias de este hombre. Ahora tenemos a este hombre aquí. Yo creo que casi todos conocemos la historia de David, así que se la voy a hacer corta, ¿verdad? Pero David aquí, amado hermano, él sufre cambios drásticos en la vida, ¿verdad? Sus cambios son repentinos y son drásticos. ¿Por qué le digo eso? Porque de ser un simple pastor, pasó a ser el guerrero más famoso de Israel. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, ¿por qué? David, amado hermano, amaneció una mañana
que para él, ¿verdad?, era una mañana como todas, pero su padre le dijo, ¿verdad?, deja las ovejas, pon a otra persona que cuide las ovejas y tú vas a ir, quiero que vayas y lleves provisiones a tus hermanos que estaban en la guerra, ¿verdad?, que estaban allá con Saúl. Y desde ese momento, este muchacho se fue a dejarles comida a sus hermanos y le dijo, y mira cómo ellos están y toma prendas de ellos, ¿verdad?, en lugar de que se los vayan a llevar los filisteos cuando ellos mueran, ¿verdad? Porque los soldados en aquel tiempo salían con todos sus, ¿verdad?, no solo armadura, salían con joyas de oro. Por eso es que después los despojos, ¿verdad?, todos los enemigos, cuando el ejército que perdía, corrían a los despojos, a los cuerpos, a buscar qué tanto oro, qué tanta plata ellos tenían ahí, y regresaban con riquezas. Entonces todo eso también les daba fuerza, lo inspiraba a todo ejército a ir a la guerra, porque sabían que si vencían, ellos iban a venir también con dinero, con oro y plata. Entonces ahí Samuel le hace, el padre de David, ¿verdad?, Isaí, le hace ese encargo, y le dice, toma prendas de ellos. Él llevaba en pensamiento regresar a cuidar las ovejas, pero desde ese día que David salió, ¿verdad?, que dejó las ovejas, no volvió más a ser pastor de ovejas. Desde ahí en adelante Dios lo subió de nivel, porque empezó a pastorear a la nación de Israel. Empezó a defender a la nación de Israel. ¿Por qué? Para los que no saben la historia, se la voy a hacer. Algunos ya la saben y me disculpan si para ustedes va a ser, ¿verdad?, va a decir, bueno, eso ya la sé, pastor. Pero aquí tenemos personas como mi hermano Luis, que no conoce esa historia, así que se la voy a decir así rapidito. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que David, cuando llegó, dice, ¿verdad?, que esa debería de ser otra enseñanza. Cuando David llegó al campamento, cuando llegó al ejército, se encontró con la sorpresa de aquel paladín, de aquel gigante con el cual, ¿verdad?, los filisteos estaban atemorizando a Israel. Salía aquel hombre más alto ¿verdad?, que ese techo, más alto que ahí era aquel hombre. Y salía y dice que todos se ponían en orden de batalla, y cuando se ponían en orden de batalla, le dije, ¿por qué se ponen en orden de batalla si yo no vengo a pelear con ustedes? No estamos pidiendo que todo el ejército pelee, solo pido un hombre que pelee conmigo, un hombre que pelee en contra de mí. Eso es todo lo que pido, así que vayan, siéntense, refúgiense ustedes. Entonces ahí, amado hermano, 40 días tuvo en jaque ese hombre a todo el ejército de Saúl. 40 días temblando. No había uno que se decidiera a pelear con él. Y venía aquel muchacho, ya insignificante, de pastorear las ovejas. Un muchacho rubio, dice. Un muchacho, mi amado hermano, que no estaba acostumbrado a la guerra, pero que sí había peleado las batallas espirituales de Dios. Aquel que sí tenía fe en Dios. Cuando escuchó aquello y vio que todo el ejército temblaba, dice que dijo, ¿por qué tiene que suceder esto? Si él es solo un incircunciso filisteo y este es el ejército del Dios viviente, no tiene por qué estar en jaque. Y amado hermano, y dijo, no hay quien pelee contra de él. Y dijo, yo voy y peleo contra él. Yo voy y peleo contra él. Fueron oídas, llevadas aquellas palabras hasta Saúl, amado hermano. Y le dijeron, hay uno que dice que se enfrenta a él. Hay uno en el campamento que dice que se enfrenta a él. Y dice, ¿quién es ese guerrero? Tráiganmelo. Y cuando llega, hermano, aquel muchacho, mira, no tenía ni tan siquiera 5 días de entrenamiento en el ejército. Un morralcito que llevaba ahí, donde llevaba piedras, ¿verdad?, y su honda. Y dice, este es.
No podrás tú, mi hijo, pelear. Si ese es hombre de guerra desde su juventud y tú eres un muchacho. Pero aquel hombre de fe le dice, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía en contra y atacaba el rebaño y se llevaba una oveja, yo lo seguía. Yo peleaba contra él. Y fuera oso, fuera león, yo lo vencía y lo hacía que me diera aquella oveja. Y si se levantaba contra mí, lo agarraba de las quijadas. Oiga, fuera oso, fuera león, lo agarraba de las quijadas y lo mataba y lo hería. Y le dice, estoy acostumbrado a pelear contra osos y contra leones. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Era fe la que se necesitaba. La fe que todos aquellos no la tenían estaba concentrada en aquel muchachito, amado hermano. Y le dice, Jehová, que me ha librado de las garras del oso y del león, Él también me librará de este filisteo incircunciso. Y le dice Saúl, ve y pelea contra él. Amado hermano, de ahí la vida de David cambió. Nunca más regresó a cuidar las ovejas de su padre. Desde ese momento, amado hermano, David se convirtió en el guerrero más importante, más atrevido del ejército de Saúl. Cuando él regresó, que venía con la cabeza del gigante en las manos, ¿me? Imagínense que estaba se la trajo a Saúl, aquí está, del que temía tanto Israel. Dice que desde ese momento el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, el hijo de Saúl, del príncipe, y le dio todo su armamento. Y desde ese momento, ¿verdad?, aquel hombre estuvo a la par de Jonatán, de aquel príncipe. Llegó, amado hermano, este hombre llegó a tener un nivel de honra tremendo. Llegó a ser honrado. En el capítulo 18, nosotros podemos ver hasta dónde David llegó a ser honrado por Israel, amado por toda la nación. Y ahí, mi amado hermano, en ese capítulo podemos ver nosotros dos puntos importantes que se destacan de la vida de David, que son la honra del pueblo, ¿verdad?, que el pueblo le dio a David, como también el comportamiento de David ante la nación y ante su rey. Porque el rey empezó también a tener celos de él después de todo aquello, porque en el mismo momento, imagínese usted cómo es el enemigo, hermano. Le dio el triunfo, le dio la victoria después de que todo Israel temblaba. Y ahora cuando regresan de la guerra, era costumbre de las naciones, que dice que las muchachas, las doncellas salían a recibir al ejército danzando, ¿verdad?, en baile, en fiesta, cantando. Y ahora cuando venía, las muchachas cantaban. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y ese era el cántico. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y cuando escuchó aquel, le afectó a Saúl todo aquello. Dice que Saúl dijo, a este no le falta más que el reino. Ya le dieron 10,000 a él y a mí solo 1000. Y cuidado, oiga, con esos celosos. Cuidado con esos celosos. Dios me libre, amado hermano. Dios nos libre. Porque esos celos son satánicos, oiga. Cuidado con esos celosos. Porque ahí tuvo lugar más el espíritu malo y lo tomó a Saúl. Y desde ahí en adelante, dice, amado hermano, que aquel espíritu lo empezó a atacar más a Saúl. Oye, ahora cambia a los celos y de ahí
amado hermano, David ya no era muy bien visto por Saúl. La nación lo amaba. Jonatán, el mismo hijo de Saúl, lo amaba. Pero Saúl le temía. Y dice que le tenía más miedo, más temor todavía, porque se comportaba prudentemente aquel hombre. Mire, ante una persona, ante un celoso, ante un problemático, más vale que se porte bien si usted quiere tener la victoria. Y dice que Saúl le tenía más temor porque miraba que se portaba con tanta prudencia y que Dios estaba con él. Saúl sabía que no podría con él. ¿Y qué hizo? ¿Verdad? Dice que para tratar de ir anivelando aquello, hermano amado, mire, qué tremendo, que ya le había prometido a la hija. Pues le falló. Se dijo que el que enfrentara al gigante le iba a dar a Mical. Y se la dio a otro, imagínese usted. Se la dio a otro. Pero después dice que la otra amaba a David. Y dice que Saúl vio que le fue dicho que lo amaba. Dice, pues le voy a dar a Merab. Y le dio, y dice que le dijo, bueno, pues le voy a dar a Merab. Y le dijeron, David, Saúl quiere que sea su yerno. Pero ese hombre era tan humilde, amado hermano. Dice que les es poco a ustedes. Para ustedes es poco que yo sea el yerno de Saúl, del rey, siendo yo tan pobre. Aquel hombre era humilde, hermano. Y le dijeron a Saúl lo que él decía. Y le dice, díganle que yo no quiero dinero de él. Que vaya y mate 100 filisteos y que me traiga los prepucios de ellos. David dice que se fue y mató 200, amado, filisteos. Y le trajo los prepucios. Imagínense, pero él lo que quería era que los filisteos en esas batallas lo mataran a él. Pero Dios le daba la victoria. Bueno, se lo voy a dejar hasta ahí. David llegó a la cúspide, hermanos. Llegó a la cúspide. David estaba en la cima ante el pueblo de Israel. No así ante Saúl, ante el rey. Ahora, esto sucede casi igual como le sucedió a Elías. Les estaba diciendo el domingo que Elías estaba en la cúspide, ¿verdad? Estaba hasta arriba él en el nivel espiritual, el nivel de aprobación ante Israel. Pero cuando se está en la cúspide, cuídese, amado hermano. Cuidémonos, porque entre más altos estamos, más fuerte será el golpe. Entonces ahí David ahora estaba en la cúspide. El pueblo amaba a David. David ahora era el militar más respetado de la nación. Pero llegó el momento cuando él tuvo que abandonar. Dice que su misma esposa, hermano, para hacerse las cortas, su misma esposa, hubo un momento que en la noche estaba y le dice, si no huyes hoy, mañana eres hombre muerto. Porque él sabía que Saúl estaba detrás de él. Y mire, y lo sacó ella por una ventana, lo descolgó para que huyera. Y desde ahí no regresó más David, ni a su casa, ni a su esposa. Se fue al destierro. Entonces, al igual que Elías, amado hermano, David en este momento no le quedan más alternativas y se va a huir. Hay mucho que pasa ahí todavía en la historia de David. Pero aquí, el versículo 10 del capítulo 21 que hemos leído dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Amado hermano, imagínese usted hasta dónde llegó la situación de este hombre que David tenía. No, amado hermano, no le alcanzó el país. Se le hizo, el país de Israel se le hizo pequeño para poder esconderse de Saúl. Y se salió de su país y se fue a tierra de los filisteos. Imagínese, se sentía pensó él,
que estaría más seguro en tierra de los enemigos, hermano, que en su propia tierra. Sucede eso en nuestras vidas. Algunas veces usted está más seguro en casa de extraños que en casa de sus familias. ¿Me está entendiendo eso usted? Llegan esos momentos. David, llegó el momento cuando se sintió más seguro en tierra de los enemigos. ¿Y cuáles eran los enemigos? Gat. ¿Y de dónde era Goliat? Era de Gat. Al que él había derrotado hacía un tiempo, al que él había matado. Imagínense, dejó su tierra y se fue al rey de Gat, dice. Ahora, la cuestión es, estamos diciendo que la fama de David, ¿verdad? Que el hombre se hizo popular y fue, hermano, fue tan grande su fama que pasaba de las fronteras, que pasaba hasta otras naciones, la fama de él, porque allá en Gat lo conocieron, lo identificaron. Él se metió por ahí, él andaba entre la gente, pero no hubo, hermano, quien, ¿verdad?, pusiera sus ojos en él. Y viene y dijeron, este es David, este es el que mató a Goliat. Imagínense algunas veces, hermano, eso de ser conocido. Tiene que cuidarse la persona, oiga. Y ahora a él, aquella fama que él tenía, lo estaba traicionando aquí. Y se vio en dificultades ahí. Y ahora cuando llega ahí, dice el versículo, dice que levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl, se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Mire cómo lo conocían. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿De quién cantaban? ¿Cuándo cantaban eso? Cuando habían matado a Goliat. Y era el de su tierra. Imagínense en la situación que David ahora estaba, amado hermano. Ahora, imagínense estar en esa situación. Muchas veces el cristiano pasa por eso, hermano. Después de victorias, después de triunfos, vamos a pasar por momentos de crisis. Lo que estuvimos viendo el domingo pasado, Elías, después de aquel gran triunfo, después, amado hermano, de que Dios hizo descender fuego del cielo, oró porque hubiera lluvia y llovió. Le dio victoria ante 400 profetas de Baal. Y después, amado hermano, aquel hombre 2 días después, bajo de un enebro, diciéndole, Señor, basta ya, soy débil, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, no sirvo para nada. Ahora David está en Gat de los filisteos. Y ahí, amado hermano, cuando a él lo identifican, pasa de ser el honrado a ser el deshonrado. Yo no sé, ¿sí está tomándole usted a la enseñanza? Pasa de la honra, hermano, a la deshonra. Y dice el versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Cuáles palabras? ¿No es este David? ¿No es este el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban allá? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Este es el que mató a Goliat. Este es el que mató a Goliat. Hermano, y David dice, ya me conocieron. Y en medio de los filisteos, en la ciudad de los filisteos, donde para escaparse de ellos, hermano amado, mire, amado hermano, escoge lo más vil, escoge la deshonra. Y David puso en su corazón estas palabras, ¿verdad? Porque tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y el versículo 13, mire hasta dónde llega.
y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió como loco. ¿Qué le parece a mi amado hermano? ¿Hasta dónde llegó el honrado? ¿Hasta dónde llegó el amado de Israel? Vienen esos momentos a nuestras vidas. Vienen esos momentos a nuestras vidas donde este saco se va a hacer a un lado, mi amado hermano. Donde esta corbata va a ser estorbo. Donde estas predicaciones podrían, amado hermano, ser el lazo para mi vida. Llegan esos momentos y llegarán a su vida también, donde usted se va a acordar, pero si ayer he estado adorando a Dios, si ayer hemos estado cantando, si ayer hemos estado en armonía, y hoy, ¿por qué esta situación? Vienen esos lunes, ¿nos pasa a usted algunos lunes angustiosos? Después de un día de ayuno, después de un convivio donde 2 días hemos estado en la atmósfera divina, alabado sea Dios. Pero, amado hermano, llegando el lunes, todo como que se olvida. Este hombre, después de tener aquella gran honra, ahora viene y no le queda otra alternativa sino cambiar su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas. Amado hermano, imagínese usted como loco ahí, escribiendo en las portadas. ¿Y qué escribía? Cosas sin sentido. Cosas sin sentido. Si ahora era sábado, decía, hoy lunes. Cosas sin sentido, para que lo vieran que estaba loco. Escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Imagínense hasta dónde. Ellos, su barba era así, miren. Imagínense dejar caer la saliva. Ese era el gran David. Ese era el dulce cantor de Israel. Ese era el soldado más valioso de Israel, de la nación. El que ahora andaba con saliva sobre su barba. ¿Hubieran dado un centavo ustedes si lo hubieran visto ahí? Por él. Así, amado hermano, hasta ahí llegó eso. Después de ser el muy amado, pasa a ser el despreciado. A ser el despreciado. Miren, cuando lo ven, dicen, llevémoselo ante Aquis, al rey. Y vienen y se lo llevan hasta amarrado. Y aquel allá. Hasta amarrado, hermano amado. Y cuando llega y dijo Aquis a sus siervos, aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué me lo han traído? ¿Por qué me lo han traído? Dice. ¿Por qué lo han traído a mí? ¿Acaso me hacen falta locos en mi palacio? ¿Para qué hayan traído a este que la viniera a hacer de loco delante de mí? Tenía que entrar en mi casa. Oiga, aquel amado ahora no lo quiere. Y él estaba acuerdo. Dentro de él estaba aquel hombre bueno que mirábamos ayer. Dentro de él estaba aquel. ¿Cree que no es sufrimiento ese, hermano? ¿Había de entrar aquí en mi palacio? No me hacen falta locos aquí. Sáquenlo de aquí. Hermano amado, eso es lo que se tiene que llegar. Muchas veces nosotros tenemos que llegar a esos niveles. Elías pasó por él. Pablo pasó por esos momentos. Los hombres de Dios han pasado por ese momento. ¿Sabe qué dijo Pablo? Hemos llegado, dijo, a ser la escoria del mundo,
el desecho de todos. Dice, nos han bajado la estima hasta lo último. Hemos llegado a ser la escoria de este mundo, el desecho de todo, la basura que ya la persona ya no quiere. Dice Pablo, así hemos llegado a ser. Y todo le dice, por amor a ustedes. Todo por amor a ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Dice capítulo 18 y versículo 16, dice así, miren, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba entre ellos, los defendía. Él estaba con ellos. Todo Israel y Judá amaba a David. Pero ahora, ¿dónde está? Sáquenlo del palacio. ¿Había de entrar en mi casa? Hasta ese momento había llegado, hermano. Su honra se le cambió en deshonra. Ahora, ¿qué pasa, amado hermano? Este tiempo era el tiempo de David. ¿Y qué pasó? Dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Yéndose de ahí, hermano, ya salió como loco entre ellos. Se fue haciendo para las orillas de la ciudad. Se fue haciendo para las orillas de la ciudad que no le captaran que estaba cuerdo. Como loco, se fue haciendo para las orillas y huyó a la cueva de Adulam. ¿Para dónde? ¿Ya vio para dónde sale? A una cueva. Adulam quiere decir refugio. A una cueva, a refugiarse a una cueva. Y dice que llegó, hermano, se fue para allá. Adulam significa para David tiempo de soledad, tiempo de angustia, tiempo de escasez, tiempo de tribulación. Pero ahora ya no busca la ciudad, ahora busca una cueva, un refugio. Y se va hasta Adulam, mi amado hermano, donde estaba una cueva grande. Se puede ver que es una cueva grande. Algunos dicen, ¿será que la habían hecho o se hizo así? En esas tierras, esos lugares son así. Yo no sé por qué. Y le pregunté yo a uno de los guías de allá, ¿por qué se hacen esas cuevas? Porque uno va y ve en los cerros, bien se ven, hermano, las cuevas que se hacen. Aquí no se ve eso. En mi país no se ve eso también. Pero allá abundan las cuevas. Se fue y se refugió en aquel lugar. Ahora, ¿cómo le dije que significaba? ¿Qué significa? Tiempo de soledad. No tiene otra alternativa más que huir, y esta vez es a una cueva. Ahora pensemos, ¿tendría ahí David alimento? ¿Tendría agua? ¿Tendría ahí personas con las que él podría platicar? ¿Usted cree que andaba uno ahí haciéndose de loco también a la par de él? No, andaba solo David. Y se mete a Adulam. Y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Ahora, amado hermano, ¿sabe que para poder realizar Dios sus planes, Dios tenía que sacarlo de Israel, llevarlo? Y David dice, me voy para Aquis. Pero de ahí también Dios lo saca, y Dios lo quería en una cueva. Dios lo quería en un lugar de refugio. Dios lo quería donde él estuviera solo. ¿Cuánto tiempo pasó ahí David solo? Y digo yo, ¿cómo hacía David? Bueno, posiblemente David para comer pues tenía que salir a cazar. ¿Cuánto tiempo se mantuvo ahí en aquella soledad? Pero era un proceso de Dios. Dios tiene procesos para nuestras vidas.
Dios tiene esos tiempos de proceso para nosotros. Para poder Dios realizar los planes que tenía con David, amado hermano, le era necesario pasarlo por Adulam. Pasarlo por aquella prueba. Ahí, amado hermano, porque imagínense que, hermano, lo que vamos a ver ahorita no podía haberse realizado allá en Gad de los filisteos. ¿Qué? Cuando David, hermano, entra a aquella cueva, ¿cómo se sentiría? ¿Se recuerdan ustedes que leímos el Salmo 142? ¿Se acuerdan que lo leímos? En esa cueva, David escribe ese salmo. Es en esa cueva donde David, amado hermano, alza esas palabras. ¿Y sabe qué dice estando ahí? Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. ¿Cómo se sentiría este hombre ahí? Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, dice él. Eso quiere decir que mientras David está ahí en esa cueva, él está orándole al Señor. Y claro que el Salmo lo escribe después. Y ahorita le voy a decir en qué tiempo pude pensar yo que pudo haber sido cuando lo escribió. Pero mire, dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Esto lo está hablando despuesito de lo que había pasado, pero siempre en la cueva de Adulam. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Él se acuerda cuando dejaba caer también su saliva por su barba. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. No hay nadie alrededor de mí, Señor. Esa es la voz que está clamando él al Señor. Pero ahora viene, mire, ya esto es en tiempo pasado. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Estando ahí, dice que clamó a Dios. David se metió en oración, amado hermano. Algunas veces tenemos que salir a Adulam para clamar con todo el corazón a Dios. Y yo creo que ese era el Adulam que mi hermano tenía hace 8 días. Alabado sea el Señor. Hay que entrar en Adulam para conocer a ese Dios, para depender de ese Dios. Clamé, alabado sea, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción. Aquí no hay nadie conmigo. ¿Quién puede acudir a mí? ¿Cuál será el brazo que me ayudará? Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Estoy muy afligido. Esas son las palabras que salieron del corazón de David, del alma de David, en aquella cueva, amado hermano, sin una persona más ahí. Y sigue diciendo, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Imagínense, todo un ejército de Saúl, hermano. Un ejército completo de Saúl. Y él dice, son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Pero ¿sabe qué dice, hermano? Al final, mire, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Me rodearán los justos. Él tiene fe. Dice, yo no todo el tiempo voy a estar en soledad. Yo no todo el tiempo voy a estar aquí solo. No todo el tiempo voy a estar valiéndome por mí mismo acá. Algo tiene que hacer mi Dios, decía David. Algo tiene que hacer Él. Alabado sea el Señor.
Oh, gloria a su nombre. Ahora, imagínese usted lo que David estaba orando. Miren lo que estaba diciendo. Y está diciendo, cuando dice me rodearán, ¿verdad que ese es futuro? En la cueva estaba diciendo, Señor, ¿y no vas a mandar gente para conmigo acá? Señor, yo tengo que ver tu mano poderosa en una cueva, en una soledad, allá en un desierto, amado hermano, rocoso. ¿Qué dice la otra parte del versículo? Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué pasó? Alabado sea el Señor. ¿Qué dice, amado hermano? Mire qué lindo. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él, a la cueva de Adulam. ¿Qué le parece? ¿Hubieran podido ir a la ciudad de los filisteos, esta familia? Si eran enemigos de Israel. Si David se había infiltrado en medio de ellos para ver si ahí la podía hacer, como hacemos nosotros. Solito. Pero un grupo no iba a ir donde los filisteos eran enemigos. ¿Hubiera podido la casa de David llegar ahí? En ningún momento. Dios lo tiene que sacar para Adulam. Lo tiene que meter en la cueva. Y ahí tiene que clamar David. ¿Cuántos estarán en una cueva por ahora? ¿A cuántos tendrá Dios en Adulam? ¿A cuántos Dios tendrá de los que están aquí en Adulam? Quizás estás pasando por una aflicción. Ese es tu Adulam. Quizás estás pasando por una angustia. Ese es tu Adulam. Quizás estás pasando por una enfermedad. Ese podría ser tu Adulam. Pero hagamos lo que hizo David. David clamó. ¿Sabe qué hace mucho? Enojarse, blasfemar, decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y de qué me sirvió estar ahí con los de Peniel? ¿De qué me sirvió estar en los ayunos? Hermano, si te metes en ayuno, vas a pasar por Adulam. Si te metes en la oración, vas a pasar por Adulam. Si te metes con el grupo que busca a Dios, vas a pasar por Adulam. Un momento, alabado sea Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Pero ahí, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él, a la cueva de Adulam. Y mire, hermano, amado hermano, yo veo que los papás de David, los ancianos, iban también. Toda la casa de... ¿Por qué van a Adulam? Porque también hay dos razones. Una que veo yo para consolar a aquella persona. Ahora veo yo una cosa, cómo cambia todo. A David, sus hermanos, ¿se acuerda que no mucho lo aceptaban? Cuando estaba diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué le tienen miedo a ese gigante? Y dice, hey, ¿tú qué haces aquí? Vete a cuidar a las pocas ovejas. Ya te conozco, a ver la guerra has venido. ¿Se recuerda? Y David, ese es mero hablar. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué te he hecho? No lo aceptaban. Pero ahora llega Eliab ahí. Ahora llegan sus hermanos. Hay dos razones. Una, para consolar, para apoyar a aquel hombre que está en soledad. Imagínense pensar, Dios mío, si David estaba tan alto en Israel, cómo era de amado. Y ahora ya el pobre solo. Con alguien se encontró en los montes David, hermano. Y fueron y llevaron la noticia. ¿Saben dónde está David? Está en tal lugar. ¿Y cómo es eso? Está solo. Es que a David lo quiere matar el rey. Vamos y apoyemos. Primera razón que yo veo. ¿Cuál otra razón? ¿Cuál otra razón piensa usted? Hay una razón más fuerte que esa. Si Saúl era enemigo de David, Saúl era enemigo de toda la casa de David.
¿Me entendieron? Saúl, hermano, el corazón de Saúl estaba endemoniado. Si tuvo valor de matar a los sacerdotes, no iba a matar a los papás de David, no iba a matar a los hermanos de David, no iba a matar a la descendencia de David. Y cuando los papás escucharon eso, vámonos a la cueva también. Los papás de David, yo veo que estuvieron en la cueva también, hermano, con David. ¿Cuánto tiempo? No sé. No les quedaba otra alternativa. Saúl se los terminaba a ellos también. Así es la guerra. Así es un hombre sin Dios. De hecho, la última parte que tenemos, que vemos ahí, del que leí, que dice que David se fue al rey de Moab y le dijo, ¿verdad? Y dice que le suplicó, porque ahí estaba su bisabuela. Su bisabuela era de ahí. Entonces, acuérdate que él viene de Ruth, la moabita. Era su bisabuela de David. Entonces, había parentesco ahí. Y se fue al rey de Moab y le dice, te ruego que me le des refugio a mis padres, por favor. Pero veo unas palabras bien lindas. Mientras veo que Dios hará de mí. Él expresó todo. Le dijo, mira, estoy sufriendo por esto. Dios me ha dicho que voy a ser rey. Pero para mientras, guárdame, porque mis ancianos no están para que anden en esta zozobra en la que yo ando. En el desierto, en el sufrimiento. Y fue y llevó a sus dos papás. Cuidó de su familia, mi hermano. El corazón de un hijo. ¿Habrán hijos así aquí? Bueno, no hay amenes. Y los que oí, yo creo que no tienen mamá. Hermano, mire, y fue y los refugió y los dejó allá. Dice, todo el tiempo que él estuvo en lugar fuerte. Estas personas llegaron hasta la cueva. Llegaron sus hermanos. Pero yo veo algo ahí, amado hermano. Imagínese usted, ¿verdad? Que lo que ya les dije, Dios no podía llevarlos hasta allá. Podía haberlo hecho, pero no era, ¿verdad? Lo más factible era que el sacarlo a esa cueva donde la familia iba a poder ir a verlo. Pero ahora, ¿qué pasa? Dios tenía planes para David y estaban en Adulam. Los planes estaban en Adulam. Porque miren, lo que yo veo es, imagínese usted, toda la familia, la casa de Isaí ya era una casa grande. Cuando estoy diciendo casa, no estoy diciendo el edificio. La familia, ¿verdad? Ya era una familia grande, hermano. Y toda esa familia, hijos, nietos, bisnietos, se levantaron. Todos ellos se levantaron a la cueva de Adulam. Ahora pensemos, ¿ya había pensado usted de eso? Yo no. Pero ya cuando entro a la enseñanza y que empiezo a buscarle, mi mente empieza a llegar a todo eso. Imagínese usted, la casa de allá de Abinadab, la casa de Eliab, la casa del otro fulano, la casa del otro, todas quedaron vacías. ¿Qué le parece? Y las demás personas, ¿qué pasó con Eliab? Se fue con David. ¿Y qué pasó con Aminadab? Se fue con David. Y el otro fulano se fueron con David. Y Isaí también se fueron con David. Hermano, la gente empezó, ¿qué pasa acá? Empezaron a investigar, amado hermano. Y ¿sabe qué lindo lo que Dios tenía? Mire, lo que tenía. Y después dice que lo siguió otra gente ahí. El versículo 2 dice, ¿verdad? Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Wow! ¡Qué planes los de Dios! ¡Qué planes más perfectos los de Dios, hermano!
después de estar solito, sin una persona más, llega su familia y empieza a desparramarse la gente, hermano. Empieza a desparramarse la gente, empieza a acudir gente a él. Pero ¿quiénes eran? Ahí había una gente que cuando oyeron, es que David está en Adulam. ¿Pero por qué? Y ya toda esta gente, hermano, ya sabía que David había sido ungido como el próximo rey de Israel. Alabado sea Dios. Entonces vienen ellos y ven y dicen, démosle apoyo a este hombre. Pero aquí más, que ¿quiénes son los que se juntaron con él? ¿Quiénes son los que venían? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Algo insignificante, ¿verdad? Imagínense, ¿qué hubiera pensado? Y si estos más problemas me traen, hubiera dicho yo. Estos traen más problemas que yo. Endeudados, en bancarrota iban, hermano. En bancarrota iban, temblorosos, todos afligidos ahí. Traían problemas internos. Y estas personas estaban tan angustiados que cuando escucharon y esto dijeron, esto les tocó así como los leprosos allá en Israel, hermano. Aquellos leprosos cuando dice de que Eliseo, ¿verdad? Que estaba el gran sitio de Samaria y los leprosos por ahí muriéndose, todo Samaria estaba muriéndose de hambre. Y ellos peor, los leprosos. Dice, ¿y qué estamos haciendo aquí? Si nos pasamos al otro ejército, esos tienen comida ahí. Si nos dan la vida, pues que nos den la vida. Si nos matan, pues ya vamos a morir de todas maneras. Vamos donde ellos y pidámosles comida. Y cuando llegan, hermano, encuentran todas las provisiones porque el ejército escuchó un sonido y corrieron. Y dejaron plata, dejaron comida, dejaron vestidos, enseres, caballos y todo. Y empiezan a correr, hermano, y a esconder. Y echaban otro viaje y a esconder. Y dice, somos malos nosotros. Vamos y digámosle a esa gente que aquí hay comida. Amén. Dios nos va a castigar si no lo hacemos. Entonces aquí, estas personas, hermano amado, pensaron, de todas maneras estamos mal aquí. De todas maneras tenemos deuda. ¿Sabe esos endeudados? ¿Cuál era ¿sabe cuál era el rumbo que llevaban? A ser esclavos. Iban a caer en esclavitud porque no podían pagar ya sus deudas. Entonces dice, vámonos con David. Salgamos de esto y más mal no nos podría ir allá. Hermano, y empieza a correr 40 para allá. Y cuando escucharon, ¿y los fulanos qué hicieron? Pues se fueron con David también. Y vienen los otros que estaban ahí afligidos por otros problemas. Pues vámonos también. Y otros que estaban allá todos amargados, que ya no le hallaban sentido a la vida. Pues vámonos también. Amado hermano, ¿y qué pasó? ¿Qué dice? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Después de estar solo, hermano. Ahora, si David hubiera ido a escoger, hubiera escogido a esos. No, hombre, ¿estos para qué me van a servir? Yo quiero gente que esté lista, hubiera dicho. Pero esos son los que Dios tenía, hermano. Esos son los que Dios tenía. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe quiénes fueron a llegar a hacer esto, hermano? El grupo de los valientes de David. Alabado sea el Señor. Aquellos despreciados, aquellos que no daban esperanza, mi amado hermano. Esos llegaron a ser los valientes de David. Los que él, cuando llegó a su trono, hermano, los puso en alto. Porque fueron diestros. Alabado sea el Señor. Ahora digo yo, David tenía carácter. Porque imagínense tratar con amargados, hermano.
Tratar con endeudados, hermano. Tratar con afligidos, hermano. Mire, y David los disciplinó bien. Este ejército tenía todas las ventajas para ser un ejército malísimo. Malísimo, un ejército de los que solo al mal se iban. Pero David los supo disciplinar. ¿No se acuerda cuando Saúl iba entrando a la cueva? Ah, ya Dios te lo puso, mira, Dios te ha dicho que te lo va a entregar un día. Aquí está, déjame, un solo golpe le voy a dar. ¿Qué tengo yo con ustedes en la cueva? Cálmate. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquellos hombres, amado hermano, fueron disciplinados. Hay gente, hermano, que le gusta hacer lo que ellos quieren. En la iglesita, así como la de nosotros. Pero David supo disciplinar a su gente. Usted tiene que ser bien disciplinado, hombre. Mire qué bonito se ven ahí. Mire qué bonito se ven. Pero se ven mal cuando estamos indisciplinados. Alabado sea el Señor. Entonces aquí, este hombre, amado hermano, mire, si Dios le hubiera dicho, ve y escoge 400 hombres, no se hubiera llevado los que tenían deuda. Los más amargados, de esos amargados. Los amargados, mira, hasta con la cara. Este no lo quiero yo. Ahora, pero miremos esto. Yo quiero que pensemos en esto. Los que se unieron a él, ¿sabe quiénes fueron? Los que se identificaban con David. Los que estaban en angustias. ¿Verdad que sí? Los que estaban en angustia. Los que iban a la quiebra. David ya estaba en la quiebra. Esos que estaban ahí son los que se identificaron. Esos que estaban en amargura de espíritu. Los que estaban en aflicción, amado hermano. Los que no tenían un futuro, ¿verdad? Que se viera. Esos se identificaron con David. Y dice, vamos y unámonos. Bueno, ya vamos a hacer más. ¿Estás afligido? Yo también, ya somos 2. ¿Estás angustiado? Yo también, ya somos 3. ¿Estás angustiado? Yo también, ya somos 20. Y en 20 angustiados podemos tener fuerzas. Alabado sea el Señor. Ahora, mire, amado hermano, ¿sabe qué es lo que, a dónde yo quiero llegar? Yo quiero llegarle a esto. ¿Quién de ustedes vino al Señor cuando estaba en la flor de su vida? Cuando todo le estaba yendo bien. A mí no. Yo estaba en una guerra fuerte y en una huida de mi lugar por huir de la muerte. Fui a encontrar la vida en casa de un hombre que se llamaba Manuel Orantes en El Salvador. Porque estaba siendo bombardeado el lugar donde yo vivía. Así, llegamos a esa casa y nos recibieron con amor. Y nos recibieron con palabras de la Biblia. No recuerdo qué es lo que dijeron. Cuando la muerte me estaba acechando, me encontró la vida, mamá, hermano. Así yo llegué al Señor. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su historia. Y por eso es que le digo, yo no creo que usted haya venido en paz, porque cuando está en paz, usted quiere seguir en la fiesta. Pero cuando tiene una angustia, es cuando acudimos al Señor. Entonces aquí, amado hermano, vinieron a Él los oprimidos, los endeudados. ¿Sabe quiénes? Los necesitados.
Alabado sea el Señor. Y yo sé que Peniel está llena de personas, mi amado hermano, que vinieron a Cristo cuando estaban en su mayor necesidad. Cuando ya no podías con tu vida, cuando los vicios ya te habían atrapado y que no encontrabas la salida, Cristo vino a ti. Alabado sea el Señor y te ha hecho valioso en su ejército. Alabado sea Jesús. Oh, gloria al Señor. Si no, piense dónde usted estuviera hoy. ¿Ya lo pensó dónde estuviera? Algunos estuvieran, que tal vez su familia fuera, tal vez al año, a ver la lápida allá, una plaquita, donde iba a decir de tal año a tal año. ¿Quién fue? Fulana de tal. ¿Quién fue? Fulano de tal. Otros estuvieran en un centro allá, y se lo voy a decir así, para maniáticos. Así estuviera. Otros estuvieran entre las barras, en la cárcel. Otros estuvieran quizás sin un pie. Otros estuvieran ya a punto de morir porque el cigarrillo para ahí te llevaba. Pero Dios te ha dado vida. Dios te ha dado amor. Dios te ha dado gracia. Te ha dado perdón y te ha dado la salvación. Alabado sea el Señor. Usted era uno de esos, yo era uno de esos. Y gloria doy a Dios por haberme recibido. Oh, gloria a Dios, así como David recibió a este grupo de gente. Alabado sea el Señor. Y de aquello insignificante hizo un ejército poderoso este hombre, un ejército valioso, mi amado hermano. Ahí llegó Joab, hijo de Sarbia, primo hermano de David. Ahí llegaron todos a esa cueva de Adulam. Ahí llegó ese ejército. Ahora le pregunto, ¿es usted parte de ese ejército de Dios? Alabado sea el Señor. Ahora le digo, ¿ha llegado a ser parte de esos más valiosos del Señor? No hay amén. Ha llegado a ser parte de aquellos que se ponen en la línea de fuego, de aquellos que se ponen en la línea de oración, en la línea del ayuno, en la línea de búsqueda, de aquellos que claman la sangre de Cristo con poder. Alabado sea Dios. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué acudieron a David, hermano? ¿Por qué acudieron a él? Ellos sabían que ahí en su tierra David había sido ungido como rey. Ellos sabían que el profeta Samuel había llegado una mañana ahí y había derramado aceite sobre la cabeza de David y que le había dicho que iba a ser rey de Israel. Y ahora estaba en una cueva y a ese rey había que darle apoyo. Alabado sea el Señor. Y cuando llegaron ahí, llegaron con el propósito de someterse a él, de tomarlo ya como su rey. Porque ¿qué dice? Y fue hecho ¿qué? Jefe de ellos. Y fue hecho jefe de ellos. Y aquellos amargados, yo no sé si aquí todavía hay amargados. Yo no sé si hay amargados todavía. Aquellos amargados, hermano, esa su amargura la tuvieron que someter ante David. Tuvieron que someter toda aquella amargura, aquella aflicción de espíritu, hermano, aquel carácter, lo tuvieron que someter ante David. Porque él ahora era su jefe y empezó a adiestrarlo, amado hermano, empezó a adiestrarlo. Y no crea que al principio, así como ustedes, como muchos de aquí, no crea que al principio eran grandes valientes. Vamos a estar viendo una enseñanza que lo veo más adelante, donde dice que le dan aviso que los filisteos habían atacado cierto lugar. Y viene David y le dice, Señor, voy. Le dice, ve, porque yo, Señor, de veras, sí. Y le dice a su ejército, vamos.
Dice, no hombre, si aquí estamos nosotros temblando, ahora sí vamos para allá. Esos eran los primeros valientes, hermano. Si aquí estamos temblando y si vamos allá, David. David duda y le dice, Señor, ¿puedo ir? Le dice, sí. ¿Los vas a entregar en mis manos? Te los voy a entregar en tus manos. Vámonos. Aquellos miedosos, hermano. Así muchos. Quizás usted no dé muchas esperanzas ahorita. Quizás usted mismo no sienta muchas esperanzas en usted mismo. Pero no es usted, es Dios quien va a hacer la obra en su vida. Así como aquellos, hermano, amado hermano. Entonces, ese fue ese ejército. Pero acuérdese, es un proceso. Lo primero que Dios hizo es sacarlo. Vénganse todos los endeudados. Llevémosle esas cuentas al Señor. Llevémosle esas cargas al Señor. Pero ellos lo que hicieron fue someterse a David. Creer que David iba a ser rey de Israel. Ahora, amado hermano, imagínense, la palabra de Dios dice claramente que a Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Verdad que así dice? Que le ha hecho Señor y Cristo. Y ese que fue hecho Señor y Cristo, ¿sabe qué dice, hermano? Se paró allá en Israel y dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Pongan sobre mí su yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallarán descanso para vuestras almas. ¿Cuántos están descansando en el Señor hoy? Alabado sea el Señor. ¿Cuántos le trajeron a Él sus cargas? ¿Cuántos le trajeron a Él sus deudas? ¿Cuántos le trajeron a Él sus aflicciones? ¿Cuántos le trajeron a Él sus angustias? ¿Cuántos le trajeron a Él sus enfermedades? Alabado Dios, sus problemas. Cuando los ponemos en Él, descansamos. Así como cuando este hombre, hermano, cuando estos hombres llevaron todo hasta David. Y ahí, amado hermano, se olvidaron de todo lo que quedaba allá. Y esta fue una nueva vida. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Pero aquí una cosa aprendamos. No solo se identificaron con Él. No solo se identificaron. Estuvieron de acuerdo, mi amado hermano, de tomar los riesgos que David iba a tomar. ¿Por qué? Porque David, amado hermano, ahora tenía un enemigo y era un enemigo fuerte. Saúl estaba detrás de él. Y si ellos estaban con David, Saúl también era su enemigo. ¿Verdad que sí? Saúl era su enemigo de ellos. Hay riesgos. Hay riesgos aquí. Dice que desde que venimos a Cristo, nosotros nos constituimos enemigos del diablo. Y Él se constituye enemigo de nosotros. Pero ¿sabe cuál es lo bueno, mi hermano Luis? Que quien es su amigo es más poderoso que Satanás. Alabado sea el Señor. Él es más poderoso. Y eso es lo que ellos tenían. Esa era la ventaja que ellos tenían. Saúl se le miraba mucha fuerza, pero no tenía el poder que tenía David. Porque David tenía a Dios con él. Alabado sea el Señor. Entonces ellos, mire, se acercaron a buen árbol, ¿verdad? Desde ese momento, hermano, ellos se acercaron a buen árbol y estaban protegidos. Y así es Dios para con nosotros también. Oh, gloria al Señor. Ahora, yo a lo que quiero llegar es a esto. Mire, estos hicieron a David, ¿verdad?, su jefe. ¿Verdad que sí? Lo hicieron su jefe. Ahora, yo no sé si aquí hay alguien que aún no has hecho a Jesús el Señor de tu vida. Si alguien
aún no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para lanzarte a Él. Y mira, ven a Él con tus cargas. Ven a Él con tus angustias. Ven a Él con tus deudas. Porque yo traje una gran deuda ante Él. ¿Y ustedes que están acá trajeron deudas ante Él cuando vinieron o no? Pero ¿sabe qué dice? Entre más grande es la deuda que traemos con Él, dice que más amor le ponemos. Porque dice que ama más al que se le perdona más. Al que se le perdona más. Así que si tienes una gran deuda, tráela ante Jesús en esta mañana. Tráela ante Él. Y te aseguro que Cristo salda esa deuda. Porque todo lo pagó en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Nada quedó ahí, mi amado hermano. No quedó ni un centavo de esa deuda totalmente pagana. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios.